Buenos días, Andrea. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, siempre es saludable la cultura del debate, ampliar el conocimiento de los candidatos, saber realmente por quiénes vamos a votar y que la masa crítica, si es que existe realmente, pueda tener una idea más amplia y directa de lo que los candidatos dicen. Fuera del artilugio, de los efectos, de los fuegos pirotécnicos, ¿qué es lo que tú ves que queda de positivo en los debates? Buen día, un saludo muy cordial allá en cabina y también a todas las personas que se conectan a la señal. Definitivamente la encuesta de Comunicaliza, que es muy ilustrativa con respecto a cuál es el peso propio que tiene el debate para la sociedad ecuatoriana, nos deja unas lecciones duras que hay que asumir tanto para los candidatos como para los organismos de control respecto a la importancia que le damos a este espacio. Las cifras son desalentadoras en comparación, por ejemplo, con las cifras de conexión de la primera vuelta en el proceso electoral presidencial anterior, donde tuvimos una conexión altísima de gente joven que se interesó por el asunto del debate y que probablemente en ese espacio fue que tomó su decisión. Entonces, ahora vemos que más del 50% de la gente que se conecta medio vio el debate, en realidad se quedó de 10 a 30 minutos. Entonces, se entiende que este es un producto que no logra capturar la atención de la ciudadanía, y esto es lógico, porque no existe cerebro humano capaz de concentrarse durante 3 a casi 4 horas en un formato de debate que está diseñado más que nada para posicionar frases creadas desde una perspectiva del marketing antes que para conversar de los asuntos de fondo que al país le importan. Ahora, yo creo que el diseño del debate responde directamente a la normativa actual, pero hay detrás, digamos, la influencia para mí de la Constitución, ¿no? La equidad de participación. Este debate y estos debates organizados por el CNE tienen un formato extremadamente rígido, ¿ya?, donde cada candidato habla la misma cantidad de veces y el mismo tiempo, o al menos tiene el mismo tiempo de uso. Entonces, claro, nadie puede salir a decir al moderador ha favorecido a tal otro candidato, pero nos fuerzan a tener un proceso que no es mucho de debate. Eso, una cuestión, pero la otra, es verdad que la gente perdió capacidad de concentración, y me incluyo, ¿ya? Siento que es algo que no deberíamos aceptar, darlo de contado, pero también podemos pensar que el debate ha sido relevante justamente por eso, porque la gente lo mira 15 minutos, media hora, pero luego se pasa toda la semana viendo videos de 1 o 2 minutos, comentarios de 5 minutos, programas de 20 minutos, 40 minutos sobre el debate. Ese es el postdebate que tanto mencionan los analistas. Así que podríamos decir, viendo el postdebate, las reacciones que han habido en los distintos debates, que sí, decir que sí han sido influyentes. Bueno, yo quiero, antes de continuar, destacar la gran participación que tuvo usted, César, en el debate de vicepresidenciables. Gracias. Que sin duda, evidentemente, qué mejor que un moderador para decir que el formato del debate es extremadamente rígido y no permite el despliegue de las capacidades naturales de la personalidad, de los atractivos propios de la personalidad humana que tenemos todos, de los candidatos, porque lógicamente ¿quién puede desplegar eso real y a profundidad y encima tratar temas de fondo en 40 segundos? Sin embargo, lo que sucedió de alguna manera, yo creo, en el debate vicepresidencial versus el presidencial, es que las candidatas en su mayoría, porque claro, Diego Borja es el único hombre que asistió a este encuentro, es que ellas estaban absolutamente determinadas en que el país conociera su capacidad. Entonces se dedicaron casi por completo a demostrar quiénes son y todas las credenciales que tienen para estar en el lugar en el que estaban. Algunas sobrepasando incluso la expectativa y para muchos quedándonos en la retina incluso mucho más que el candidato presidencial. En cambio, los candidatos presidenciales a veces por este exceso de media training, el exceso de formación, de cuidado dices esto, cuidado dices lo de acá, cuidado esto, posiciona esta frase, no posiciones esta, llegan con personajes extremadamente estructurados que desdicen muchísimo de las capacidades personales para
Sí. su naturaleza, su esencia se pierde por completo y eso hace que además de que el formato es rígido, además de que el formato es monótono, no logremos empatizar con estas personas porque son productos construidos por la mente de algún marquetero. Y no, esto, si me preguntan a mí, yo creo que eso desdice o de hecho disminuye la capacidad que tiene el candidato de conectar con el ciudadano con respecto a su propuesta. Ahora, vivíamos antes en una sociedad dialéctica del libro, es decir, si es que algo podía representar a las generaciones anteriores, es el libro, el periódico, la radio, la televisión de largos formatos. Entonces, hay una capacidad de concentración de 20, 30 minutos de entender este debate, digamos, este sentido del discurso político de Velasco Ibarra. Pero lamentablemente, porque sí es triste, hemos avanzado hacia la era de la infoxicación, que se llama, es decir, estar intoxicados de tanta información, los formatos cortos, 3 segundos para captar la atención. Y también muchísima emotividad. Entonces, esto es, no todos los personajes políticos y las campañas han logrado entenderlo y eso hace que algunas triunfen por sobre otras porque logran entender mejor estas formas de comunicación. Yo me acuerdo, Andrea, sí. Yo me acuerdo ahora que lo mencionas, para no dejarlo pasar, que mi abuelo materno, que llegó a vivir hasta los 92, 93 años, recordaba haber asistido a un discurso de Velasco Ibarra. ¿Cuántas horas? Un par. Bueno, Fidel Castro se llevó a dar 9 horas de discurso. Y también he escuchado historias parecidas entre amigos cubanos, pero en este caso mi abuelo, claro, termina de escuchar el discurso, él entiende en general lo que le dice Velasco Ibarra al público, y la persona al lado estaba que aplaudía y lo aclamaba, el doctor Velasco. Mi abuelo le pregunta, ¿y qué fue lo que más le gustó? La verdad es que no entendí nada, pero habla muy bonito. Más o menos en esas palabras le habían dicho a mi abuelo. Dadme un balcón y seré presidente de la República. Ahora, la magia de Velasco Ibarra quizás sea tema para otra conversación, pero te quisiera preguntar, Andrea, por ejemplo, ¿por qué funcionó la estrategia de TikTok en el 2021 de Javier Hervas? ¿Y por qué sus imitadores han tenido tantos problemas en triunfar? Por ahí algo le ha funcionado a Daniel Noboa, que en las encuestas el segmento joven no lo tiene tan alto como otros, más viejos. ¿Por qué le ha funcionado un poco mejor a otros políticos, pero la mayoría de los que lo intentan fracasan cuando tratan de, digamos, sacar sus stories, sus reels y no cuajan sus campañas? Volviendo un poco al asunto de la sociedad de la inmediatez y demás. Vivimos en una sociedad que tiene estos nuevos formatos de comunicación, que se comunica muy rápido, que quiere los mensajes claros. Y creo que ese es uno de los grandes éxitos de la campaña de Daniel Noboa, que de hecho creo que es la razón que le permitió llegar a Carondelet, además de algunos puntos estratégicos que no deben dejarse de lado. Es una campaña que maneja bien los nuevos lenguajes de comunicación que estas generaciones utilizan todo el tiempo, pero al mismo tiempo también golpea de cierta forma en el concepto de la estrategia tradicional política, como por ejemplo con el asunto de Venezuela de esta semana, ¿no? De invitarles a personajes muy visibles de Revolución Ciudadana a participar de este almuerzo para generar esta discordia, ¿no? Esto es una estrategia un poco más clásica que se compagina con el buen uso de las redes sociales. Ahora, ¿por qué no funciona lo que hacía Hervas, que ahora muchos lo hacen, y lo hacen desde que él lo hizo y siguen haciéndolo? Porque yo no sé de qué forma podría ser lógico que si en las redes sociales una canción o un trend es tendencia más o menos una semana, un mes, lo que más durará 2 meses, ¿cómo pueden pensar que algo, un estilo de comunicación, un formato de storytelling puede estar vigente durante 4 años? O sea, no tiene sentido. La comunicación es desechable ahora. Las tendencias son desechables, los temas son desechables. ¿Estoy de acuerdo con eso? Por supuesto que no. Pero lamentablemente la única estrategia que funciona es la que se plantea en función de la realidad. ¿Y eso qué significa? Entender lo que estamos viviendo en este momento y tratar de usarlo para posicionar nuestro mensaje teniendo estos criterios claros y luego, a partir de tener un gobierno estable, empezar a trabajar en todos los cambios estructurales y culturales que se necesitan para poder recuperar, por ejemplo, la capacidad de atención, que no me parece un tema menor. Ahora, creemos que esto es solamente una cuestión que simplemente existe en la sociedad. Sí, bueno, ya no tenemos
posibilidad de atender, hemos perdido la capacidad de atención. Sí, tenemos toda atención dispersa, ajá, como si fuera algo normal, como si fuera algo bueno. Los problemas de salud mental derivados de los excesos de información, la intoxicación informativa, son reales y están en todo el mundo. Y es algo en lo que los gobiernos tienen que trabajar. Pero claro, el primer paso para poder solucionar este y otros temas que le aquejan al Ecuador desde hace décadas es tener un gobierno estable. Entonces, desde esa perspectiva, yo celebro todas las iniciativas, los debates, incluso en estos formatos rígidos, caducos y demás. Que estoy de acuerdo, César, en que es la normativa la que nos obliga a tener este tipo de formato en los debates, pero sí creo que hay que hacer unas reformas legislativas, las que se necesiten, para poder adaptar los formatos a la modernidad. Es decir, probablemente esto se pensó hace 20 años, pero si es que una tendencia en redes sociales no dura ni 4 meses, imagínate lo que pasa con un formato de debate que ha sido creado hace más de 20 años. Entonces creo que hay que actualizarlo todo, pero sin duda esto parte de tener estabilidad. Venimos de un proceso de muerte cruzada, de un periodo presidencial que no pudo terminar. Necesitamos urgentemente tener un gobierno estable y yo celebro que veo en el electorado, si bien existe todavía un porcentaje importante de indecisos, masivamente hay apoyo a dos tendencias que son clarísimas. Es decir, ambas tendencias han tenido ya la oportunidad de gobernar, el ciudadano sabe a lo que se enfrenta y claramente se ve que si los indecisos se van decidiendo, van juntándose a una de estas dos tendencias. ¿Sabe qué, Andrea? Lo cual, eso me preocupa. O sea, yo entiendo que si conversásemos hace 10 años y ahí en el futuro, dijese vengo del futuro, y en 10 años en Ecuador hay 2 candidatos fuertes en primera vuelta, a lo mejor nos emocionamos, ya nos estamos civilizando, ¿no? Vamos apareciendo como Estados Unidos. Pero me preocupa, ¿no?, que estos 2 partidos que llevan la delantera, o movimientos que llevan la delantera, no tienen mucha vocación democrática porque dentro de sí no arman coaliciones. No es que como los republicanos y demócratas integran diferentes grupos de intereses, ¿ya? Y segundo, que han fracasado también en el caso del correísmo en formar una alianza de izquierdas. La Mesa de la Unidad no funcionó, no solamente es culpa de ellos, también del resto de la izquierda. Y por el lado de la derecha, Daniel Noboa no quiere pues aliarse con otros movimientos. Desde el principio viene diciendo esto es el novoísmo. Entonces, sí, tenemos 2 opciones claras, a lo mejor estables en el tiempo, lo logren ser, pero no sé si necesariamente democráticas o hasta representativas. yo creo que alguien decía que las sociedades son el reflejo de sus élites y de alguna forma todas las acciones y negligencias, omisiones que hemos tenido en estos últimos años han generado este escenario que comparto, no sería el ideal desde una perspectiva de el fondo político. Quisiéramos políticos que hayan hecho carrera mucho tiempo. Yo puedo destacar ciertas habilidades comunicacionales y políticas del presidente Daniel Noboa y puedo destacar la habilidad y la maestría que ha tenido Revolución Ciudadana de permanecer en el tiempo y seguir siendo una fuerza política sólida que siempre pasa segunda vuelta, pese a estar más de 10 años fuera del poder. Sin embargo, si hablamos de la formación de cuadros, si hablamos de la creación de escuelas de pensamiento político, si es que hablamos de muy claramente, por ejemplo, de cuál es el modelo económico, técnica y teóricamente hablando, de cualquiera de las 2 opciones, creo que eso es ese fondo de a dónde vamos, el país que proponemos, es algo que prácticamente ningún movimiento político ha trabajado, ni tampoco su militancia. Entonces, vivimos sería un poco ingenuo esperar que nuestra clase política, nuestros movimientos políticos y nuestros candidatos sean de este nivel de desarrollo en cuanto a la teoría política, teoría económica y demás, cuando todo lo demás en este país está tan desprovisto de ese fondo, cuando todo es un botín político, cuando todo se maneja tan domésticamente, cuando en realidad todas nuestras instituciones están tan desgastadas, están tan corroídas. Honestamente, lo único que yo puedo rescatar del periodo por el que estamos pasando, o más bien las 2 cosas que creo que se pueden rescatar, es que
si todo continúa como va, se habrá cumplido lo que yo vengo diciendo desde noviembre del año pasado, y es que existe una posibilidad real y cierta, desde hace muchos años que no había, de que tengamos una elección definida en primera vuelta. Y esto lo que genera es, lógicamente, que quien sea que llegue a ganar entre con una gran cantidad de votos y entre legitimado, al menos desde lo social, lo comunicacional, la narrativa se puede posicionar como una gran legitimidad. Creo que esto es positivo en aras de lograr los cambios que yo creo que son radicales que hay que hacer en temas de normativa y otras cuestiones. Por otro lado, también creo que es positivo para el país ahorrarse los 30 millones de dólares de la segunda vuelta. Sin embargo, otra cosa que sí creo que es cierta es que se necesita un gobierno de estas características, es decir, que entre muy sólido desde lo psicológico incluso para poder hacer los cambios que hay que hacer. Lo que espero es que la coyuntura que se está generando para probablemente permitirle ganar alguna de estas dos opciones en la presidencia en primera vuelta sea utilizada o exista la voluntad política para hacer los cambios estructurales que el país necesita para destruir este sistema que nos ha ocasionado este tipo de resultados o de escenarios. Es decir, todo fue diseñado hace algunos años para que quien ocupe la silla de Carondelet tenga una influencia aberrante y enfermiza sobre el resto de poderes del Estado. También muchas de nuestras normativas complementarias, como el Código de la Democracia, están diseñadas para desincentivar a todo lo que da el diálogo político de nivel, la posibilidad de que la gente tenga o pertenezca a estructuras políticas con verdadera ideología. Entonces creo que sobre eso hay que hacer cambios verdaderamente radicales. No es posible que sigamos teniendo más de 200 organizaciones políticas donde nadie sabe quién es quién. Y yo no tengo posibilidad, yo personalmente, de militar en ninguna, porque no creo que ninguna tenga una ideología, ni siquiera parecida a la mía. No tienen ideología en general. Hoy puede ser derecha, mañana puede ser izquierda, y por eso precisamente si fracasan las mesas de diálogo de las izquierdas y las derechas, porque salvo una que otra Andrea, por ahí, ninguna tiene ideología. No están acostumbrados a la discrepancia, ¿ya? Para que sea un partido de verdad, tiene que haber la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esa lista de candidatos no me gusta, voy a proponer una alternativa. En otro país, a lo mejor te miran con odio, pero avanza el proceso, van unas primarias. Acá, traidor, comprado, la ropa sucia se lava en casa y te terminan votando. O tú compites, pierdes y dices, bueno, ya para qué me metí, y te vas a otro partido. Esa es la tragedia del Ecuador, y coincidimos, Andrea, en buena medida en tu análisis. 8 horas en punto. Gracias por habernos acompañado. Nos toca despedirnos porque se acaba este segmento del programa. No, mucho gusto estar aquí. Un saludo cordial y seguiremos conversando. Que sea lo mejor para el país.